Vamos a dar inicio, hermanos, y bueno, pues les pido que vayan buscando en sus Biblias, busquen en sus Biblias la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a dar lectura del verso 3 al 9. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a dar lectura del verso 3 al verso 9. Doy un segundito más para que puedan encontrarlo. Y voy a darle lectura, sígalo usted con su vista, puede leerlo también si usted gusta, ahí donde usted está, en voz alta, junto con su familia, puede darle lectura. Y antes de darle lectura, bueno, no quisiera dejar pasar también este momento, este tiempo, para darle la bienvenida a esta modalidad en línea. Es un gusto tenerle aquí conectado, es una alegría para nosotros el que usted pueda estar aquí. Hermanos, estuvieron invitando más hermanos, estuvieron invitando familiares, invitados también, sean ustedes bienvenidos, que Dios les bendiga. Qué bueno que a veces el estar reunidos en un solo lugar pues nos permite muchas cosas y hay muchos beneficios, sin duda, el reunirnos en un lugar, pero ahorita por las circunstancias que, bueno, pues estamos viviendo, no nos lo permite. Hay que acatar algunas situaciones, algunas reglas, algunas cosas que nos ponen, pero que no nos permite, que a los que están lejos les permite conectarse, así que también es una bendición. Inviten más gente, familiares que a lo mejor viven lejos, familiares que no conocen de la palabra de Dios, que igual ahorita están en sus casas. Vamos a llevar esa esperanza, vamos a llevar esa, esa palabra de Dios, esa paz que nosotros tenemos, vamos a llevarla a más hogares, a más familias. Y es la idea, y que los hermanos, ¿no?, como lo acabamos de orar, nuestros hermanos que de igual forma están en esta modalidad, de las iglesias que nos rodean, de las iglesias del mundo, que también están utilizando esta modalidad, que Dios les bendiga también, que Dios les permita, que Dios nos permita como iglesia hacer luz al mundo. Y pues sean bienvenidos, Dios les bendiga, es un gusto. Vamos a escuchar en estos momentos la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos, nos comunicamos con Él a través de la oración. Él nos ha dado esa bendición y vamos a hacerlo de esta forma. Esté atento, hermano, y abra su entendimiento. Pídale a Dios que abra su entendimiento, que abra su corazón para poder recibir la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a darle lectura. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Incline su rostro, hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor
inagotable, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por los cantos que hemos elevado a ti, por la paz que nos has dado a través de ellos, porque has sido bueno, Señor. Gracias. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Habla a cada uno de los corazones, Señor. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos llevarlo a la práctica, lo guardemos en nuestro corazón y podamos saber, Señor, que tú estás con nosotros, saber que tú tienes el control de todo, Padre. Ayúdanos y sé con nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar. El título de este mensaje eh, le he titulado Dios, nuestro refugio y esperanza en todo momento. Él es nuestro refugio, nuestra esperanza, no solamente en ciertos momentos, no solamente cuando las cosas se ponen difíciles o no solamente cuando todo va bien. No, esa idea de que cuando vienen las pruebas Dios se ha alejado de nosotros, esa idea no es de Dios, esa idea es del ser humano. Esa idea es del hombre que piensa, que cree, que porque cuando viene una prueba y las cosas no están tan bien como lo estaban antes, pues Dios nos ha dejado. O sea, creen o se cree el errado pensamiento de que Dios está cerca cuando hay bendición, pero cuando hay abundancia, cuando hay cosas buenas, pero cuando Dios permite pruebas en las vidas de cada uno, creen que Dios se ha alejado y no, esa idea es del ser humano. Pero Dios no es la idea de Dios. Dios está con nosotros en todo momento y Él es nuestro refugio y Él es nuestra esperanza en todo momento. Bueno, pues estamos viviendo, no es ajeno todo lo que estamos viviendo como mundo, o sea, regularmente vivíamos situaciones del país, situaciones que eran locales, ¿no? Pero literalmente ahorita es mundial la situación que está pasando. El pánico se ha vuelto dueño del mundo entero, literal, de los países, de los gobiernos, tanta información sobre el coronavirus, que si es real, que si nos engañan, que si hay una conspiración detrás de todo esto, que muchas personas pues están muriendo, videos de todo tipo, de, 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 de diferentes religiones, inclusive el catolicismo, de los testigos de Jehová, incluso de iglesias cristianas, mensajes que dan las iglesias cristianas y que han dado sus puntos de vista. Podemos estar o no muy de acuerdo en los puntos que han dado. Algunos dicen que no pasa nada, otros dicen que no es real, otros ciertamente que debemos tener ciertos cuidados. Hay muchas opiniones en torno a todo esto que está sucediendo en el mundo. Las acciones que las personas han tomado de todo esto, compras de pánico, centros comerciales en filas largas, gente comprando cosas de todo, risible la parte de por qué compran tanto papel de baño, ¿no? Escasos productos básicos, las tiendas aquí en México ya comienzan a estar vacías. Esto ha causado, bueno, también incluso que las economías de las familias se vean afectadas. Esto ha causado también los trabajos, bueno, pues las empresas han tenido, quienes tienen la oportunidad de trabajar desde casa, pues es una bendición, pero quienes no, bueno, los han reducido en su economía, les han reducido sus pagos, algunos los han mandado a casa sin pagos, prometiendo que al regresar, bueno, pues todo va a mejorar, pero está incierto cuándo va a cambiar todo esto, está incierto cuándo va a suceder todo esto para poder recuperarse en lo que va de la economía, ¿no?
Sin duda esto está moviendo al mundo en maneras, en pánico, en incertidumbre, en temor, en desesperación, en ansiedad y en miedo al futuro. ¿Qué va a pasar después de que todo esto suceda? Y bueno, el verdadero problema que hallamos aquí es que este pánico, esta incertidumbre, este temor, esta ansiedad, este miedo al futuro, invada a los cristianos. Esto es lo peor que podría pasar. Este es el mayor problema. La realidad es que este es uno de los mayores problemas. Si invade a una persona que está sin Cristo, bueno, es entendible. No tienen aquel que les puede dar paz, no tienen aquel que les puede dar consuelo. Sin embargo, nosotros que le tenemos, no tendríamos por qué estar en esta situación. ¿Cómo está moviendo todo esto a los cristianos? Cómo están reaccionando los cristianos ante esta situación? ¿Nos estamos dejando mover por el pánico, por la ansiedad, por el temor? ¿O a su diferencia estamos siendo luz en medio de las circunstancias? Estamos siendo la sal de la tierra que somos en medio de estas circunstancias. Como lo dice Pablo a los filipenses, somos esa lumbrera que alumbra y que da luz, que transmite esa paz a los demás. ¿Qué estamos siendo, hermanos? No podemos dudar que toda esta situación, una de las cosas, mensajes que se han dado y que rondan alrededor de todo esto, no podemos dudar que Cristo está cerca. No podemos dudar que Cristo viene pronto por su iglesia. No podemos dudar que todo esto son señales, que su palabra habla, señales antes del fin, que todo esto tiene que suceder. La palabra de Dios nos dice que habrá hambre en diferentes lugares, nos dice que habrá pestilencias, que habrá terror y grandes señales del cielo. Y dice en su palabra que es necesario que todo esto acontezca. Pero Dios es un Dios malo que quiere destruir al mundo y se ensañó con el mundo y mandó esto. No, a lo largo de la historia, hermanos, la respuesta a esta pregunta es no. No podemos pensar en un Dios malo que se ha ensañado de todo esto, no. Vamos a dar un resumen. eh, como Iglesia Monte Ararat hemos estado hablando del pueblo de Israel, hemos estado hablando del desierto que ellos pasaron y que como cristianos en ocasiones es necesario que pasemos también por un desierto. Hemos hablado de las pruebas, hemos hablado de las luchas y vamos a tocar un poquito este punto. Hemos hablado de cómo buscar a Dios, de cómo acercarse a Dios y con los cuidados de no alejarse de Él. Y hemos dado parte de la historia del pueblo de Israel y de todos los temas que mis hermanos del consejo hemos dado. Vamos a dar un resumen rápidamente para entrar en contexto de todo esto. ¿Es Dios malo? A lo largo de la historia, la maldad y desobediencia del ser humano ha llevado al mundo caído al que vivimos. No es un Dios malo, es la desobediencia que el ser humano ha hecho a las ordenanzas, a los mandamientos de Dios, al amor de Dios. Tenemos de dos ante esta situación. Que esta situación aleje a la gente de una idea de un Dios vivo, verdadero y amoroso, o que a través de esta situación que estamos viviendo con la situación del coronavirus aprendamos que somos vulnerables y que necesitamos a un Dios vivo y verdadero y no tenemos a dónde más a quién acudir. Como resumen, como lo acabo de comentar, pues voy a dar un panorama completo. La maldad del ser humano llegó al colmo de Dios cuando vio que su pueblo elegido pues no reaccionaba ante todo. ¿Cómo sucedió todo esto? Desde la fundación del mundo, Dios se proveyó de un plan de salvación por el pecado de Adán, de Eva, en el Edén. Ellos tenían todo, literal tenían todo, tenían una relación cercana, muchísimo, muy cercana con Dios, pero el hombre decide fallarle en el libre albedrío que Dios nos ha permitido tener, decide fallarle y entonces esta relación se parte, se rompe, se corrompe. La relación que tenía Dios y el ser humano se rompe. Entonces Dios se provee de un hermoso plan desde un inicio. Dios en su amor
Entonces pasa el tiempo, elige a un pueblo especial, un pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, prometiéndoles una hermosa tierra que fluía leche y miel, prometiéndoles que Él iba a estar con ellos para siempre. Si ellos le obedecían, si ellos no le dejaban, Dios en su amor, este pueblo fue esclavo de Egipto, y Dios en su amor les libera de la esclavitud. Dios en su amor les saca de Egipto, les muestra sus grandezas, y al sacarlos de Egipto, al liberarlos, ellos van al desierto, padecen hambre, padecen sed, padecen estas situaciones normales del cuerpo, y hubiéramos pensado, bueno, pues se quejaron, Dios no les proveyó, Dios no les dio, pero no, Dios les proveyó de agua, Dios les proveyó de alimento, sus vestidos no se desgastaron en los 40 años que ellos vagaron por el desierto. Aún así, ellos constantemente se quejaban y decidieron seguir fallándole a Dios. Dios entonces, a una generación diferente a ellos que fallaron, les permite entrar y conquistar la tierra prometida con, con José al mando. Perdón, Josué. Él les da ciertas instrucciones cuando vayan a conquistar la tierra. Dios les da instrucciones de sacar a los pueblos que estaban en esas tierras, que eran pueblos idólatras, que adoraban dioses que no existían, de piedra, de imágenes. Entonces Dios les pide, saquen a esos pueblos, porque cuando ustedes entren, si no los sacan, es posible que ellos les hagan adorar a dioses que no son el Dios verdadero, y les hagan hacer cosas que les alejarían de mí. Bueno, el pueblo lo hizo a medias, el pueblo no hizo caso, no destruyó los lugares altos como lo vimos hace unas predicaciones atrás. Y entonces constantemente Dios les perdonaba, Dios les proveía, Dios buscaba reconciliarse con ellos, les decía, dejen todo esto y busquen al Dios verdadero, aquel que les libró de la esclavitud, aquel que les dio de comer en el desierto, que les dio agua, que les sustentó en todo momento. ¿Cómo no amarle? Bueno, el pueblo de Israel no lo hizo como debía. Dios era lo mejor que ellos podían tener. Entonces el pueblo, con el paso del tiempo, pide rey. Y es un versículo muy triste el que se encuentra en 1 Samuel 8:7. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué triste, el pueblo de Israel tenían al Dios vivo, tenían al Dios verdadero que les sustentaba, que les guiaba, que estaba con ellos constantemente. ¿Y qué sucedió? Ellos pidieron un rey, pidieron tener una figura, pidieron tener no por adorar a la persona, pero una imagen que vieran a Dios en él, ¿cierto? Pero no les bastó Dios, o sea, qué triste versículo. Dios, imagínense diciendo esto a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, me desecharon a mí, porque no desean, no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces, Dios permite que Saúl sea el rey. Saúl, un rey que, bueno, pues empezó bien, elegido por Dios, ungido por Dios, sin duda. Y bueno, ¿qué sucede? Falla. Saúl falla. Entonces le sucede David en el reinado, con la historia que conocemos, que sabemos, y que si no la conocen, pronto vamos a estar dando predicaciones de todo esto, hermanos. Lo podemos hacer sin ningún problema. Pero bueno, Saúl el rey, el primer rey del pueblo de Israel, David le sucede. David con sus altas, con sus bajas, ciertamente Dios hace un pacto con él, pacto que hasta el final de los días Dios, como es un Dios que cumple sus promesas, tiene que cumplir sus pactos. Entonces este pacto que hace con David tiene que ser cumplido. Dios cumple sus promesas, a pesar de David fallar, a pesar de David cometer errores. Bueno, David tenía una característica, que regresaba a Dios, que pedía perdón a Dios, que buscaba nuevamente de Dios, cosa que, bueno, pues a muchos les faltó, a muchos, a Saúl le faltó, y tristemente también al hijo
de David, Salomón, le faltó. Salomón empezó bien, el hombre sin duda creemos más sabio que ha existido en la faz de la tierra, no por su sabiduría de él, sino porque Dios le dio esa sabiduría, sabiduría que provenía de Dios, pero se alejó de Dios. ¿Qué fue lo que lo alejó de Dios? Las mujeres que daban culto, idólatra, culto a dioses paganos. Eso lo alejó de Dios, lo alejó de Dios, falla y entonces Dios llega a colmo de esta parte y entonces le dice que iba a dividir el reino, las 12 tribus de Israel las iba a dividir, iban a ser esclavas, iban a ser ir, se me fue la palabra, iban a ser cautivas, perdón, iban a ser cautivas por otras tierras que no eran del pueblo de Israel, iban a sufrir por todo el pecado, por toda la desobediencia que ellos practicaron, aunque Dios constantemente les buscaba, ellos no escucharon. Bueno, entonces se divide el reino en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. Cada uno tenía sus reyes, el reino del norte, como lo habíamos hablado, los reyes llegaban por golpes de estado, el reino del sur, Benjamín y Judá, bueno, tenían la consideración de buscar de Dios al elegir a sus reyes, pero los que elegían, dice la palabra de Dios, tal rey no buscaba de Dios, como lo hizo David su padre, o tal rey sí buscaba de Dios, como lo hacía David su padre. Eh, Sin embargo, también ellos se alejaban de Dios, como lo vimos en algún momento. Se alejaban de Dios y entonces, bueno, Dios va permitiendo en todo este transcurso de reinados, Dios permite a personajes que hablan al pueblo de Israel con el objetivo de que se arrepientan y buscaran a Dios de todo su corazón, los profetas que conocemos, Isaías, Jeremías, Oseas, tenemos a muchos profetas hermanos que pudieron hablar a través de Dios al pueblo de Israel, que se arrepintieran, que buscaran de Dios, que regresaran a Él. El pueblo, bueno, en ocasiones lo hizo a medias, en ocasiones ni siquiera hizo caso, como a Jeremías, por ejemplo, que durante toda su predicación ni uno se arrepintió. Bueno, el pueblo no hizo caso. Entonces, Dios llega a colmo, pues como no, y Dios guarda silencio aproximadamente durante 500 años, lo que conocemos el periodo intertestamentario, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y bueno, pues pasa esto, Dios guarda silencio, cero profecía, nada, nada. Dios les había dado constantemente esto y Dios entonces guarda silencio. Llega Jesús, Jesucristo al mundo, el Salvador del mundo. ¿Y qué pasó? Su pueblo no le reconoció. El pueblo de Israel, en las profecías que el profeta Isaías daba, que iba a venir un Salvador, que Dios mismo iba a rescatarles, a salvarles. Ellos esperaban a un Salvador que viniera con espada, que viniera a acabar a todos sus enemigos y liberarlos, como lo hizo tal vez en Egipto. Ellos ya anhelaban lo que quisieron dejar, ¿no? Curioso. Sin embargo, pues viene un niño envuelto en pañales, Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios mismo, Dios hecho carne, Dios mismo hecho carne que habitó entre nosotros, dice su palabra, dice en Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era Dios mismo, Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Su pueblo le reconoció como rey, pero después, en la entrada triunfal a Jerusalén, le reconoció como rey, de ellos. Pero ¿qué sucedió después? Tristemente, estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Qué triste, hermanos, el pensar que una persona pueda actuar de esa forma. Ojo, hermanos, no estamos muy lejos del pueblo de Israel. Podemos pensar, híjole, el pueblo de Israel pues se pasó, ¿no? ¿Cómo hizo eso? Pero hermanos, a veces como cristianos actuamos de la misma forma. Vamos a ver. Dios, ideando un plan perfecto, enviando a su Hijo al mundo a morir en una cruz, no mereciéndolo, porque quien tenía que pagar en el lugar que Cristo tomó
por cada uno de nosotros. Teníamos que pagar nosotros, vertiendo su sangre, derramando toda su sangre en la cruz, abriendo el velo en dos que nos separaba de la presencia de Dios, abriendo el velo en dos para aquellos que no formaban parte de su pueblo elegido, tuviéramos la oportunidad de entrar a su presencia y pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. Hermanos, qué hermoso plan. O sea, el pueblo de Dios, quien eran los únicos que podían tener la salvación, Dios idea todo este plan para podernos incluirnos a usted y a mí, que éramos gentiles. Gentiles son aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, y darnos esa salvación, darnos esa, permitirnos entrar a su presencia a través de la oración y permitirle a su iglesia tener una mejor etapa, tener una mejor situación que lo que se vivía en la ley, que lo que el mismo pueblo de Israel vivía. Nos abrió este camino. Qué maravilloso Dios, qué hermoso plan. Eso no habla de un Dios malo, eso no habla de un Dios que quiere destruirnos, eso habla de un pueblo, de una humanidad que ha querido y ha buscado alejarse más y más de Dios, que busca y confía en sus propias fuerzas, que busca y confía en sus habilidades, en lo que yo tengo, en lo que yo he logrado, sin reconocer a Dios en ningún momento. Un Dios amoroso que nos ha buscado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces Cristo muere en una cruz, no queda muerto, resucita, asciende al cielo y nos da una promesa de vida eterna. Hoy pues, dice en Juan 14, 1 al 6, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, invitado, tú que nos escuchas y aún no has conocido de Dios, este es el camino a la vida eterna. Este es el camino a Dios. Este es el camino a vivir una vida en paz, una vida aquí en la tierra en paz. Por eso nosotros como cristianos tenemos paz en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la tribulación. Pero tú que probablemente no conoces a Dios, este es el plan maravilloso que Él ideó para cada uno de nosotros y Él quiere buscarte, Él quiere hacerte salvo, Él desea que tú formes parte de este cuerpo que es la iglesia, de su cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para esto, darnos el fin de nuestras almas, que es la vida eterna. La vida eterna. Él fue a preparar, ascendió al cielo a preparar lugar para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por ello. Dios entonces es un Dios amoroso, dándonos una esperanza viva, una esperanza de vida. ¿Y en qué? Aquí tenemos al mundo renegando de Dios, preguntándose, pues ¿qué Dios no es amor? Pues qué bueno, Dios no nos ama. No, pues cómo no nos ama. Él está atento a nuestras necesidades. Dios nos ama y Dios nos ha dado este hermoso plan. Lo peor de todo esto es que los cristianos estén preguntando eso, siendo presas de la ansiedad, siendo presas del pánico. Es lo extraño, eso verdaderamente es lo extraño, que los cristianos estén preguntando, se estén haciendo esta pregunta. No es malo que los que no conocen de Cristo la hagan. Bueno, es malo porque no reconocen a Dios, pero bueno, aquel que le conoce, aquel que le busca, pues ahí sí está sucediendo algo extraño. Dios en su misericordia sigue llamando a la puerta de la iglesia. En Apocalipsis, el verso donde dice que Cristo está a la puerta llamando, no le habla a los inconversos, aunque es un pasaje utilizado mucho para poder evangelizar, para poder decir que Cristo está hablando y llamando. No es, en el contexto no está hablando a los inconversos, a los que no conocen. Cuando dice que Él está a la puerta llamando, se refiere a una de las 7 iglesias en las que Juan habló en Apocalipsis. O sea, es decir,
cómo Cristo está tocando a la puerta de la iglesia. Solo una razón: la iglesia le sacó, la iglesia dejó a Cristo, la iglesia sacó a Dios de sus vidas. Es que qué triste es que esto suceda, y en la vida de los cristianos en ocasiones esto sucede. No somos diferentes al pueblo de Israel, que constantemente renegó de Dios. No somos diferentes al pueblo de Israel porque como cristianos tenemos esa lucha: seguir el camino de Dios o alejarnos de él y buscarle solo cuando hay situaciones y circunstancias difíciles. No debe ser así, hermanos. Haya abundancia, haya necesidad, haya salud, haya enfermedad, tenemos que estar firmes en Dios, hermanos. No estoy diciendo que esta situación esté sucediendo específicamente por algo. Yo no puedo aventurarme a decir esto del coronavirus, bueno, está sucediendo por culpa de los cristianos. No puedo decir está sucediendo porque están lejos de Dios. No puedo decir eso, ¿no? Yo no puedo asegurar que la razón por la cual está pasando esto. En muchos videos podremos encontrar que hay personas que lo aseguran, que hay personas que profetizan, que declaran, que decretan. Nosotros sabemos que eso nosotros no lo compartimos. La Biblia no nos enseña eso. Sin embargo, yo tampoco me aventuro a decir por qué está sucediendo todo esto. No tengo una respuesta para usted en decirle por qué está sucediendo todo esto. No se trata de descubrir los motivos que llevaron a esta situación. Se trata de sacar lo mejor de esta situación. Estamos viviendo ya esta prueba, estamos viviendo ya esta situación, tenemos que sacar lo mejor de la situación, no ponernos a investigar quién tuvo la culpa, por qué sucedió esta situación. Si Dios lo ha permitido, no podemos ponernos a cuestionarle por qué lo ha permitido que esto suceda. Él es soberano. En su Biblia, en su palabra, viene escrito que esto tiene que suceder, como lo acabamos de leer. Todas estas cosas tienen que suceder. Así que hermanos, estemos tranquilos y estemos confiados porque Cristo está cerca y viene por su iglesia. Bueno, debemos actuar como Él quiere que actuemos ante esta situación como cristianos. Entonces, en Primera de Pedro acabamos de leer: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice aquí que según su grande misericordia, ante todo esto que estamos viviendo como cristianos, debemos compartir la grande misericordia de Dios. Como punto número uno, debemos de compartir la misericordia que Dios tiene al mundo. Como cristianos debemos de hacerlo. Para aquellos que no le conocen, dudan de esta misericordia de Dios. Pero si vemos a lo largo de la historia que acabamos de dar un contexto y desde la perspectiva del gran amor que Dios tiene para con nosotros, ¿cómo no pensar que es un Dios misericordioso? Dios creó a la humanidad decide fallarle y todavía la humanidad se toma a decir, pues es que tú eres el culpable. Hermanos, no puede ser así. Todo este panorama histórico nos muestra que la humanidad, lejos de Dios, no es nada. Nos muestra que Dios pudo haber decidido, pues esta humanidad me falla constantemente. En mi amor, pues yo no pretendo idear un plan para salvarles, pero Él ideó un plan dando a su Hijo Jesucristo, ocupando el lugar que nosotros teníamos que ocupar. ¡Qué maravilloso plan! Qué hermosa bendición de ese plan extraordinario que Él preparó para darnos. Él fue a preparar lugar para nosotros. Una humanidad que le falló, ¿por qué iría a preparar lugar? ¿Un Dios amoroso no haría eso? ¿Un Dios misericordioso no haría eso? Tenemos un Dios amoroso y un Dios misericordioso que en todo esto nos muestra su gran amor. Misericordia que tenemos que compartir al mundo. Misericordia que tenemos que dar. Escuchaba un mensaje que decían, bueno, toda esta situación, no pasa nada, no es cierto, es simplemente el enemigo eh, que quiere, bueno, pues evitar que la iglesia se reúna,
evitar el evangelismo, evitar, bueno, es una opinión que en lo personal yo no estoy muy de acuerdo. Eh, Repito, no nos vamos a poner a buscar por qué pasó todo esto y qué hay detrás de todo esto. Simplemente tenemos que reaccionar ante la situación. Como iglesia, seguimos reunidos. Como iglesia hay que sacar lo mejor de esta situación. Como iglesia no es un plan malévolo en el cual la iglesia pues tenga que bajar su trabajo, ¿no? Tenemos que seguir predicando el evangelio. Al contrario, es una situación en donde la gente está más sensible. Es una situación en el que la gente está en pánico, está en temor, está en ansiedad y es una situación en la que aún nosotros en medio de todo eso, aunque tal vez no tengamos contacto directo, tenemos estos medios de gran bendición, medios que tenemos que usarlos para bien, medios que tenemos que usarlos para compartir la palabra de Dios, para decirles que hay esperanza, para decirles que Dios es un Dios misericordioso, que Dios le ama, que Dios quiere salvarle, que Dios está preparando un lugar para todos aquellos que le reciben. Darles paz y que el único camino, la verdad y la vida es Cristo y que solamente lo pueden encontrar en Él. No podemos parar como iglesia. ¿Por qué está sucediendo esto? Lo desconocemos, pero lo que está sucediendo lo estamos viviendo sí o sí. Dios lo ha permitido y tenemos que sacar lo mejor de esta situación, hermanos. Dios daba mandamientos que el pueblo debía seguir por amor a aquel que les daba todo. Sin embargo, ellos cuando no había, el pueblo de Israel cuando no había, renegaban. Nosotros seguimos, en ocasiones el cristiano sigue, obedece, ama a Dios por lo que Dios le da, por lo que Él pueda ofrecernos. Ya no es Dios que podemos ofrecerte, ya es Dios que me ofreces. ¿Por qué no me das? ¿Te faltó darme? ¿Qué pasó, Dios? No, seguimos a Dios porque le amamos, le buscamos porque no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya nos dio, la salvación, nos dio a su Hijo Jesucristo, a Jesucristo, Dios mismo, hecho carne, muriendo por nosotros en una cruz. Él ahora está en nuestros corazones, no por lo que nos da, sino por lo que Él ya nos dio, sino por lo que Él nos ha en su grande amor dado, su gracia, ese regalo que no merecíamos y que Él decidió darnos. Gloria a Dios por ello. ¿Qué tanta importancia es para nosotros esto? Por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, no una esperanza muerta. La humanidad está su esperanza en su economía, está su esperanza en sus ahorros, está su esperanza en si me enfermo, bueno, pues, bueno, ni gracias a Dios dan, ¿verdad? Pero he logrado esto, tengo tantos ahorros, me voy al mejor hospital para que pues me curen, para que me sanen, y bueno, pues ellos creen, su esperanza está en cosas corruptibles, en cosas que pueden acabarse, en cosas que pasarán, en cosas que no agradan a Dios. Nuestra esperanza es viva, nuestra esperanza no está muerta, nosotros no tenemos una esperanza muerta. Los mexicanos, lamentablemente, el mundo está fundando su esperanza en a ver qué el gobierno les ofrece, en a ver, el mexicano está esperando, ¿no? El mexicano, no, pues el gobierno de acá ya les quitó el pago de luz, el gobierno de acá ya les quitó el pago de teléfono. Tienen su esperanza fundada en otra cosa. Obviamente, pues bueno, todo esto sería una bendición, ¿no? Ayuda, pero no es nuestra esperanza no está fija en lo que el gobierno pueda hacer, en lo que el gobierno pueda ofrecernos, nuestra esperanza viva está en Cristo, en lo que Él nos ha dado ya, en la paz que Él pueda darnos en medio de esta situación, en aquel que nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, en aquel que nos dice, no te afanes de qué vas a comer, de qué vas a beber, si Dios a los lirios del campo les viste, si a los pájaros, a los animales les da de comer, ¿qué no vales tú más que ellos? Dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de no te afanes del día de mañana, cada día traerá su propio afán. Busquemos de Dios, vivamos día con día buscando de Dios. Si tu vida te fuere quitada, tienes vida eterna. Pablo, lo acabamos de mencionar hace un momento. Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Él lo sabía, él sabía a dónde iba, él sabía de esa esperanza viva y la hacía suya. Sabía que esa esperanza que para muchos pudiera no parecer esperanza, para él era la mejor esperanza del universo entero. Allá donde está Dios, allá en el lugar donde él preparó para nosotros, una herencia, dice aquí Pedro. Su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que ascendió al cielo y fue a preparar lugar para nosotros, que es una herencia maravillosa, una herencia, la palabra griega cleronomía, palabra que con mucha historia, es una palabra la palabra que se usa aquí es el griego cleronomía, que es una palabra con mucha historia porque se usa corrientemente en el Antiguo Testamento, escrito en griego, y que se refiere a la iglesia en Canaán. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito al hebreo con porciones en arameo, pero las traducciones, los traductores utilizaron esta palabra griega para hablar de la herencia que se refería a la herencia de Canaán. Y esto, aunque no es el original hebreo, bueno, nos da mucha historia, nos da mucho contexto y podemos sacar una enseñanza de todo esto. Si se describe una herencia con esta palabra eh, para el pueblo de Israel en Canaán, era una herencia pues de tierra, era una herencia física, era una herencia que en vida Dios le iba a dar a su pueblo escogido, a su pueblo, al pueblo de Dios, que ellos tenían que conquistar porque estaba corrupta esa tierra, que ellos tenían que conquistar porque se adoraban y se veneraban a otros dioses, no al Dios verdadero ahí. Entonces, era una tierra física, la describe así. Y el que esta palabra sea utilizada para la herencia que habla y describe aquí Pedro, es maravilloso porque no es una herencia, no se refiere a una herencia corruptible, no se refiere a una herencia que se pueda contaminar, no se refiere a una herencia que pueda ser conquistada como fue Israel, que una herencia que pudiera ser destruida como lo fue donde ellos estuvieron, la destrucción del templo. Esta herencia que Dios nos ha dado no se puede destruir, dice la palabra de Dios, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, no se corrompe, nadie puede destruirla. La tierra de Canaán la invadieron, llegaron por ellos, los llevaron cautivos, la destruyeron. Entonces, no se corrompe esta herencia de la vida eterna, no se corrompe, nadie puede destruirla, nadie puede derribarla, nadie puede conquistarla. Una herencia incontaminada, no se contamina. No habrá que la mordida, no habrá que la contingencia, no habrá que, no es una herencia que se pueda contaminar, no es una herencia que pueda pues tener este tipo de situaciones que tenemos actualmente, la herencia que los padres dejan a los hijos. Bueno, pues son herencias que se contaminan, son herencias que se acaban, son herencias que cuando uno muere se quedan aquí. Esta herencia no, es cuando uno muere adquirimos o llegamos a esta herencia que ahora como cristianos, que ahora con Cristo en nuestro corazón ya tenemos, y que cuando morimos la obtenemos si vivimos una vida agradable a Dios. Inmarcesible, no se marchita, no se muere, no se acaba una planta, una flor. Bueno, llega el tiempo de que se marchita, de que sus hojas se caen, sus pétalos se caen, pero esta herencia no se marchita, esta herencia no se muere, esta herencia no se acaba. La gracia de Dios entonces ha superado cualquier cosa, hermanos. La gracia de Dios sigue Pedro diciendo, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No confundamos esta parte de que Dios nos guarda mediante la fe. Dios nos va a guardar de que no me dé coronavirus, ¿no? Porque ¿qué pasa aquí? La pregunta es, ¿qué pasa si nos da? ¿Qué pasa si nos contagiamos? La pregunta es, bueno, Dios es malo y Dios no permitió que no, Dios es un Dios malo porque pues si me guarda, entonces ¿por qué permitió que me diera?
No, hermanos, esta parte de que Dios nos guarda mediante la fe es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios en su voluntad puede hacer todo y tenemos que tenerlo en claro. Predicamos también hace un tiempo en la parte donde los amigos de Daniel estaban en el horno de fuego, estaban a punto de echarlos en el horno de fuego. La respuesta que le dieron al rey, ¿qué fue? Rey, escucha, oh rey, que si Dios, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, pero si así no fuese, nosotros no nos arrodillaremos ante la imagen que tú quieres que adoremos. O sea, ellos no dudaron de lo que Dios podía hacer, ellos confiaron y creyeron, sin duda lo creyeron, pero ellos dijeron, sea que muramos ahí, no pasa nada, porque no nos vamos a arrodillar, porque nosotros sabemos que nuestro depósito está guardado en Dios, está guardado en el Dios en el que creemos, y esa es nuestra confianza también. Dios tiene el poder de guardarnos mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para nosotros. Dios, si llegáramos a contagiarnos, la paz de Dios no puede invadirnos, el pánico no puede invadirnos, ni la vida, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No podemos decir, bueno, como algunos dicen, igual algunos videos de iglesias carismáticas, declaramos y decretamos que el coronavirus desaparece. Pues, pues aquí sigue, porque así la Biblia no nos enseña a orar. En las enfermedades, si es la voluntad de Dios, podemos sanar. Si no es la voluntad de Dios, tenemos una herencia incorruptible. Tenemos una herencia inmarcesible, que no se marchita, una herencia incontaminada, una herencia que nadie puede derribarla. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fe que debemos compartir al mundo y esperanza que debemos transmitir al mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, dice en Mateo, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El que estemos ahorita metidos en casa no quiere decir que no seamos luz. Este pasaje no quiere decir que salgamos, no nos referimos a eso. Pero aún en nuestras casas, aún con la tecnología, podemos ser luz, debemos ser la sal de la tierra. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos siendo luz o estamos siendo oscuridad? Estamos, no le estamos dando sabor a esto. ¿Qué estamos siendo? Nosotros que debemos mostrar paz y tranquilidad, ¿estamos mostrando pánico y ansiedad? ¿Cómo estamos actuando ante esta situación? No estoy diciendo con esto que creamos que lo que está pasando es irreal, que no nos importe y salgamos y no obedezcamos las indicaciones que el gobierno nos da, ¿no? Tenemos que dar ejemplo de poder, de también de como cristianos, ser responsables. Tenemos que dar ejemplo de que obedecemos a nuestras autoridades. Eso también lo ve la gente. Debemos de cuidar ambos extremos en esta situación. El extremo del pánico y el extremo de la irresponsabilidad. La responsabilidad también habla bien de nosotros como cristianos, hermanos. Entonces, el riesgo de todo esto es que como iglesia no seamos luz y que no seamos sal, sino que compartamos el pánico de todo esto que está sucediendo. No podemos parar de reunirnos, no podemos parar de predicar la palabra de Dios, no podemos parar de dar esperanza a la humanidad de todo esto. Usemos estos medios y la tecnología para llevar a Cristo a quien no lo tiene, y más aún en medio de esta situación mundial que estamos viviendo. Vamos a ocuparlo, vamos a sacar lo mejor de esta situación. Es cierto que permanecer en casa puede funcionar como un arma de doble filo, eso es cierto. Enclaustrarnos, ahogarnos en la pereza, ahogarnos en las situaciones problemáticas que vienen, estar pensando y qué va a venir, qué va a suceder. Estamos pasando por pruebas ciertamente, hermanos. Y esta es la segunda parte, antes de concluir, que me gustaría darles, hermanos.
Se vienen situaciones ciertamente económicas que a muchos les han estado afectando, situaciones de trabajo complicadas, eh, algunos que tienen cuestiones en escuelas, algunos que tienen cuestiones en transporte, como lo estuvimos diciendo, pues les está afectando, ciertamente les está afectando directamente en su economía. Sin duda vienen pruebas como resultado de todo esto que está sucediendo, pero de igual forma, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud ante esto? Ante esto, enclaustrarnos, ponernos, deprimirnos por lo que está pasando. ¿Qué debemos de hacer? El verso 6 al 7 del primera de Pedro 1 dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? Que esa herencia es incorruptible, que esa herencia no se contamina. Nos alegramos de esa vida eterna, esa esperanza viva que Dios nos ha dado. Y dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Habíamos platicado hace un par de domingos que la copelación es el proceso por el cual los metales preciosos se tratan para probar y determinar su pureza, la pureza del metal precioso. Los metales preciosos, como el oro, no se oxidan o reaccionan químicamente en cuanto a cuando se les expone al fuego. A diferencia de los metales base, cuando estos metales preciosos se calientan a altas temperaturas, los metales preciosos se mantienen aparte y los otros reaccionan formando escorias, se les va quitando todas las impurezas, se les va cayendo todo esto y entonces queda el metal puro, queda el oro puro en este caso, hablemos del oro. Queda el oro puro, entonces es sometido al fuego para quitar todas esas impurezas. Y la palabra de Dios compara nuestra fe este proceso que ahora conocemos como copelación, pero dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, le da un valor más preciado a nuestra fe. Mucha gente quiere el oro, mucha gente quiere alhajas, mucha gente quiere, si tiene oro, pues es rica, si tiene oro, pues puede presumirlo, ¿no? O sea, el oro es un metal precioso, sin duda que muchos quieren tener, pero el apóstol Pedro compara nuestra fe diciendo que es más, que tiene un valor más precioso que el oro. Y da esta analogía en donde dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Entonces, nuestra, nuestra fe es probada, es pasada por el fuego, con el mismo objetivo y con la misma analogía. Cuando pasamos pruebas, cuando pasamos luchas, se compara con el fuego. El fuego en la palabra de Dios en ocasiones es utilizado para ejemplificar la prueba. Cuando pasamos por pruebas, no es que Dios se haya alejado, no es que Dios nos esté dejando. Cuando recién nos convertimos tenemos una fe naciente, una fe inmadura, hermanos, es la realidad. Muchas veces nos acercamos a Dios por dificultades y le recibimos y Dios nos permite salir de la prueba que estábamos antes de conocerle. Le conocemos y nos permite salir de la prueba, nos da la victoria. Pero con el paso del tiempo, esa fe naciente es necesaria que sea probada, es necesaria que pase por el fuego. ¿Por qué estamos cerca de Dios? ¿Por qué lo que puede darnos? ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué le amamos? En la prueba es probado esto. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Viene la prueba y nos alejamos. Entonces le buscábamos por lo que Él nos daba. O viene la prueba y nos fortalecemos más en Él. Le buscamos, no importando la situación económica, de salud, de la situación mundial. ¿Por qué le buscamos? Porque por lo que Él nos da o por lo que Él es. Llega la prueba de nuestra fe, que es pasada por el fuego para quitar las impurezas. Y entonces, al igual que el oro, mucho más preciada nuestra fe que el oro, empieza a caerse esas impurezas. A través de la prueba, ¿no eres paciente? Vas a ser más paciente. ¿No confías tanto en Dios?
vas a confiar más en Dios y se empieza a caer. Todas esas impurezas empieza Dios a quitarlas a través de la prueba. En la prueba de nuestra fe, podemos apartarnos de Dios y perder la batalla, o podemos permitir que Dios se manifieste en nosotros para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo está funcionando todo esto que estamos viviendo en tu situación? En la prueba de nuestra fe, Dios no nos va a dejar solo. Mi hermano, invitado, que estás aquí conectado, no estás solo. No estás solo. Si tú le has recibido a Cristo en tu corazón, no estás solo. Si no le has recibido, Él puede hacer todo esto en ti. Él puede causar todo esto en ti y puedes tener esta herencia que no se marchita, que no se contamina, que no se corrompe. Vamos al Salmo 46. Estamos por terminar, hermanos. Vamos al Salmo 46. Vamos a leer unos versos, unos pasajes que nos dan esperanza, porque uno puede decir, bueno, pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pero pues estamos solos, ¿cómo las vamos a pasar? ¿Qué sucede? Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no va a haber tribulaciones, dice que en las tribulaciones Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él está con nosotros. Acabamos de leer el Salmo 91 también, lo acabamos de entonar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Juan 16:33, el Evangelio según San Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Llevemos todas estas palabras de paz y de esperanza al mundo que está necesitado. Santiago 1:2-3, ¿para qué sirve la prueba? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. En las pruebas, en las luchas, Dios está con nosotros, hermanos. En las pruebas y en las luchas tenemos a quien acudir. Acudamos a Él en oración. La prueba sin duda aflige, la prueba sin duda ocasiona situaciones en nosotros. ¿A cuántos no nos gustaría que todo saliera bien, que todo marchara bien? Es cierto, pero cuando la prueba viene, cuando la situación difícil viene a nuestras vidas, no es no es porque Dios se haya ensañado, no, Dios nos está probando nuestra fe mucho más preciosa que el oro para perfeccionarnos, para que nos, para que nos ayude a salir adelante, para que esa fe se fortalezca más, para que esa fe no se apague. Entonces, dice la palabra de Dios, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a leer esa parte. Antes de leerla, hermanos, nuevamente, ya para concluir, ¿por qué pasamos entonces por pruebas? En nuestra naturaleza humana no estamos listos para el reino de los cielos. No somos por nosotros mismos dignos representantes del reino de Dios. No somos representantes, no somos representantes del reino de los cielos. No lo somos, hermanos, no somos dignos de ello, pero Dios en su plan maravilloso y en su gracia
regalo inmerecido, nos permitió serlo. Qué maravilloso, nos permitió darnos una herencia. Nosotros ni pintábamos, hermanos. Nosotros ni pintábamos en esa maravillosa herencia y Él decidió dárnosla. Pero así normal, así natural, como recibiendo a Cristo, la realidad es que no estamos listos para el reino de los cielos. Dios necesita madurar nuestra fe y es necesario que Él obre en nosotros. En las dificultades es donde finalmente, hermanos, conocemos a Dios. En las dificultades es donde realmente nos acercamos más a Dios. Le vemos de otra forma, le conocemos de otra manera. Tenemos ahí el maravilloso ejemplo de Job. Lea Job en su casa, hermanos. En estos tiempos lea Job, vea qué le pasó a Job. Pobre Job, o sea, en un día perdió todo, en un día perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su salud. Y cuando todo esto concluyó, Job era un hombre justo, Job era un hombre que buscaba de Dios. Pudieran haberle dicho, sus amigos le decían, pues, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste mal? No es que haya hecho algo mal, sino que Dios quería perfeccionarlo más. Y Job termina diciendo de todo esto, de oídas te había oído. Lo que yo conocía de ti era así. Y a través de esta prueba, lo que conocí de ti ahora se me amplió así. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios nos permite diversas pruebas para poder confiar y depender en Él y no en nosotros mismos. ¿Confiamos en nuestra habilidad? ¿Confiamos en lo que nosotros tenemos? Confiamos en lo que, bueno, pues yo tengo muy buenas defensas y pues no me va a pasar nada. Yo tengo dinero para ir a cualquier hospital y no me va a pasar nada, ¿no? Dios nos permite pasar por diferentes pruebas para confiar en Él. Es necesario que Dios nos quebrante para poder conocerle. Es necesario que Dios nos quebrante para depender en Él. Un corazón, hermano, que no es quebrantado, corre el riesgo de pensar que todo lo que merece o todo lo que tiene lo merece. Y ya es así de Dios, pues ¿qué pasó? ¿Ahora qué me vas a dar? Porque soy bueno, porque hago esto bien. Un corazón que no pasa por pruebas, un corazón que no es quebrantado, corre el riesgo de pensar que todo lo merece entonces. La profundidad de una relación con Dios no se adquiere en la abundancia, hermanos. No lo vamos a adquirir en una abundancia, una relación profunda con Dios no la vamos a adquirir en la abundancia. Una profundidad en una relación con Dios se perfecciona y se adquiere en el quebrantamiento. Dios tiene un propósito a través de esta circunstancia. Y para concluir, dice Pedro, del 8 al 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra fe, que es pasada por el fuego, nuestra fe que es probada, mucho más preciosa que el oro, que es probada y se van quitando las escorias, se van cayendo todas esas impurezas para tener una fe pura, para tener una fe que es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe no es una vida aquí en la tierra, una vida abundante aquí en la tierra. El fin de vuestra fe no es una vida aquí que bueno, pues sea la abundancia aquí en la tierra, quien quiere tenerlo aquí. Ese no es el fin de vuestra fe. La palabra de Dios dice que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Ocupémonos de lo que verdaderamente vale. Cristo está cerca, hermanos. Desconocemos el futuro y no intentemos indagar qué va a pasar en el futuro. No nos dejemos guiar por las falsas profecías, falsas cosas que la Biblia no promete, no dice, porque esto puede confundirnos, hermanos. Ahorita todo lo que hay, mensajes rondando que Dios hizo grandes cosas, hay un mensaje por ahí rondando, Dios hizo grandes cosas en 40 días. En 40 días del diluvio, en 40 días en el desierto. Es cierto, o sea, esto fue utilizado en la Biblia, pero aquí la pregunta es, no podemos asegurar, o aquellas personas que están asegurando es la cuarentena, son 40 días, Dios va a hacer grandes cosas y que están profetizando, no podemos asegurarlo, hermanos, porque desconocemos los planes de Dios. La pregunta aquí es, ¿y si no pasa algo grande y al contrario pasa algo peor?
¿Qué va a pasar con el cristiano? ¿Va a decir, bueno, pues es que Dios se equivocó? No, hermanos, tengamos cuidado en lo que leemos, tengamos cuidado en lo que creemos. La palabra de Dios nos exhorta que retengamos lo bueno, retengamos lo bueno, filtremos todo a las escrituras, filtremos todo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ocupemos este tiempo en casa para reflexionar, buscar de Dios con mayor ímpetu, hermanos, como familia, personalmente. Valoremos a nuestra familia, juguemos con nuestros hijos, transmitámosles a ellos paz, transmitámosles a ellos no temor, no las circunstancias que están pasando, transmitámosles a ellos paz, aprovechemos todo este tiempo para estar con ellos. Si está trabajando en casa, aprovéchelo para trabajar de igual forma. Recuperemos también el valor de la familia, hermanos. Hay que sacar lo mejor de esto, no lo peor de todo esto. Pero sobre todo, hermanos, seamos luz a las naciones. Que la iglesia de Cristo alumbre y vuestra fe sea como un bálsamo ante esta situación. Dejémonos ya de situaciones, dejémonos ya de pelear, dejémonos ya de circunstancias que como iglesia podamos estar pasando. Somos un cuerpo en Cristo. Seamos luz a las naciones. Que Cristo alumbre y nuestra fe sea como ese bálsamo ante esta situación, ante aquellos que no conocen de Cristo. Prediquémosle a aquellos que están en temor. Saquemos de esta situación lo bueno y llevemos la esperanza que el mundo necesita ante todo este caos, temor y ansiedad. Algunos comienzan a pasar por pruebas por toda esta situación mundial. Hermano, no está solo. Oremos los unos por los otros. Dios está con usted. Él le va a sostener. Como iglesia, Dios nos ayude a ver cómo poder apoyar en medio de esta situación. Como líderes estaremos trabajando en ello, hermanos, pero usted no deje de confiar. No tenga su esperanza en eso. Tenga su esperanza en Dios. Primera carta de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermoso versículo que se encuentra en Isaías 3 al 4 y con esto concluimos, hermanos. Dice Isaías 26, 3 al 4, búsquelo en su Biblia, hermanos. Y vamos a concluir con este verso. Isaías 26, capítulo 26, versos 3 al 4. Le voy a darle lectura en dos ocasiones. Sígalo con su vista, léalo en voz alta junto con su familia. Y dice así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Voy a darle una lectura una vez más. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios guardará en completa paz. ¿A quién? A quien en Él persevera. Porque en Él, ¿a quién más? A quien en Él ha confiado. Perseveremos en Él, hermanos. Esta situación no es para destruir a nadie. Esta situación es para conocerle más a Él. Esta situación es para que nuestra fe sea pasada y probada por el fuego, todas las impurezas se quiten, se caigan, y podamos tener una relación más estrecha con Dios. Dios va a guardar en completa paz en cualquier situación al que en Él persevera. Busquémosle, hermanos, aquel cuyo pensamiento persevera porque en Él ha confiado. Busquémosle siempre. Si nos hemos alejado de Dios, si el temor ha invadido nuestras vidas, oremos a Dios, pidámosle perdón y que este tiempo en casa podamos predicar de su palabra. Aprovechemos que la gente está sensible a todo esto y prediquemos virtualmente, cierto, pero prediquemos, invitémosle a conectarse a estas reuniones y que ellos puedan escuchar de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro para concluir esta predicación. Al concluir esta palabra, solo denos unos minutos, vamos a dar algunos avisos y haremos una oración de despedida. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos das paz, a través de ella nos muestras, Señor, tus propósitos a través de la prueba que vivimos, Señor. Ayúdanos a hacer luz, Dios, ayúdanos a estar cerca de ti, ayúdanos a buscarte, Señor. A nosotros que te conocemos, a nosotros que te hemos recibido en nuestro corazón, Padre, ayúdanos, danos paz, danos gozo, ayúdanos a hacer esa luz que tú nos pides, ayúdanos a hacer esa sal, ese bálsamo que el mundo necesita, Padre, para encontrar en ti la salida, para encontrar en ti la solución a sus problemas, para encontrar en ti, Señor, eh, la vida eterna, Señor. Así como están hermanos orando en su hogar, en su casa, yo desconozco si haya quien desee recibir a Cristo en su corazón, que haya quien nos visite a través de este medio. Iglesia Monte Ararat, sigan orando, hermanos. Eh, si alguien deseara recibir a Cristo en su corazón, le pido que lo desconocemos nosotros así de esta forma, ¿no? Pero si así es y si hay alguien que desee pedirle a Dios que entre en su corazón, ahí donde tú estás, haz esta oración conmigo, repítela y haz esta oración conmigo. Iglesia, continúen orando. Repite conmigo, amado Dios, Padre, en este momento de pánico, en este momento donde desconozco qué sucede, por qué pasan las cosas, quiero acercarme a ti. Quiero reconocerte a ti, que puedes ayudarme. Reconozco que he fallado. Reconozco que hago cosas que probablemente yo veía bien, pero que ahora conozco que no te agradan a ti. Me arrepiento y te pido perdón. Me arrepiento y reconozco que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, que aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí me ayuda a poder llegar a ti, Señor, porque sola no puedo, pero tú puedes ayudarme. Me reconozco falto y reconozco que el único camino al Padre, el único camino a esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible eres tú. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón de todo mi corazón. Y te pido, Dios, que tú me ayudes, Dios. Abro las puertas de mi corazón para recibirte en mi corazón. Abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo entre en él, habite en él y more en él. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, pero también te reconozco como mi Señor. Quiero estar cerca de ti. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero serte fiel. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a todos aquellos hermanos que se han alejado de Dios, que han conocido a Dios, hagamos esta oración. Amado Dios, nos reconocemos de igual forma faltos, Señor, sabiendo que nos hemos alejado de ti, que quizás nos hemos hecho presas del pánico, nos hemos hecho presas del temor, estamos pasando por pruebas económicas y hemos buscado la forma de confiar en nuestras habilidades antes que en ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos a regresar a ti, Señor, y que podamos nuevamente, Señor, confiar en ti, saber, Dios, que tú estás a la puerta llamándonos, Señor, y queremos dejarte entrar nuevamente. Si te hemos sacado de nuestro corazón, te necesitamos, Dios. Queremos que seas tú nuestro Dios. Queremos de igual forma que seas nuestro Señor. Queremos estar cerca de ti, no por lo que tú nos das, sino por quien tú eres, amado Dios. Porque ya nos has dado la vida eterna y que podamos, que el fin de nuestra fe
sea la salvación de nuestras almas, amado Dios. Gracias. Ponemos todo esto en tus manos y te pedimos que seas con nosotros y te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.